Hola mis alumnos, ¿cómo están? Soy su profesor José Antonio Padilla del módulo 2 y del módulo 6. Es para mí un enorme gusto estar aquí con ustedes para hacer este video de reflexión acerca de lo que hemos podido ver en la semana 4. Va a ser largo el video, ahora sí, ni hablar, y por lo mismo no les voy a dejar una lectura para tampoco sobrecargarlos, porque es bien importante que entendamos lo que significan los grupos, las familias, las ideologías y sobre todo cómo el país ha tratado de conjuntar una sola idea de nación para que todos podamos en sintonía fluir con ella y, por qué no, buscar el progreso nacional, además de los elementos religiosos y personales que cada grupo o familia tiene. Algo que es muy importante es que todos tenemos ideología, todos tenemos algún tipo de inclinación ideológica. Por ejemplo, su servidor es moderado, soy de ideología moderada, porque para mí es bien importante que dentro de las ideologías no existan los extremos, porque al haber extremos ya no nos permite ver el pensamiento del otro y poder conjuntarlos y aquilatar ideas que a lo mejor son distintas, pero que pueden convivir en armonía para el bienestar de todos. En algún momento les he hablado de la extrema izquierda, de la extrema derecha. Hemos visto que ahí está el catolicismo y hemos visto lo que también es el Estado laico y cómo muchas veces estos han pugnado por ganar el poder y que se gobierne a través de la supremacía del más fuerte bajo sus principios ideológicos. Esto es muy malo y se los digo así porque ustedes como futuros maestros o maestros que ya son no pueden tener una ideología porque en ustedes está inculcar el respeto del pensamiento del otro y al mismo tiempo exigirle al otro que para que sus ideas sean respetadas es porque están argumentadas, son lógicas. Porque si caemos, por ejemplo, en una idea como el machismo es una postura ideológica que verdaderamente agobia mucha de la movilidad social. Al día de hoy todavía encontramos que la mujer está hecha para fregar los pisos, hay hombres que efectivamente siguen pensando que la mujer es de su propiedad. Este machismo exacerbado no debe de existir y tampoco debe de existir el feminismo exacerbado. Actualmente yo tengo una exalumna que se ha ido mucho a la facción feminista y ella parte de la idea de que el hombre siempre ha tenido una posición de privilegio en el que se subyuga a la mujer en muchos aspectos, cosa que es equivocado. También estamos viendo que hay un catolicismo muy llevado al extremo en el que lejos de que fluya una armonía ética, moral y espiritual, se ha convertido en una lápida que muchas veces, lejos de ayudar al crecimiento espiritual personal, pues lo subyuga, lo somete y lo obliga al individuo a llevar ciertas prácticas, incluso a veces en contra de su voluntad. No quiero decir con esto que los grupos, las familias o las ideologías sean malas, como vuelvo a decir, debe de ser moderado, porque gracias a que hay pensamientos en conjunto, es que se han logrado también grandes avances en el derecho. Por ejemplo, las mujeres en su momento que no tenían derecho al voto, lograron hacer una unión fuerte pues primero fue con Cárdenas y después cuando se les otorga el voto en 1955. Es una lucha común por un derecho real en el que se quitó como lastre la idea equivocada de que la mujer no pensaba y que la mujer por lo mismo no tenía derecho al voto porque esto era cosa como más de adultos, más de los hombres. Sin embargo, gracias a una movilización importante en la que hubo incluso huelgas de hambre, hubo, por ejemplo, muchas mujeres fueron golpeadas en algún momento cuando la fuerza pública entró a disolver la movilización femenina. Mi abuela fue una de las que estuvo participando mucho en ese movimiento por el voto. Incluso una vez mi abuela regañó a mi madre porque mi mamá dijo, no voy a ir a votar hoy. ¿Cómo que no vas a ir a votar? Luché mucho para conseguir ese derecho, así le dijo. Entonces, sí sirve, claro que funciona, pero cuando esta movilización, esta ideología es inteligente, bien llevada y moderada, ¿por qué? Porque tampoco fue decir, ahorita actualmente el feminismo radical
nos ha llevado a elementos que verdaderamente afectan a todos. Por ejemplo, no veo correcto que exista esta igualdad de género en el sentido de que debe de existir 250 mujeres en la Cámara de Diputados y 250 hombres. No olvidemos que lo que debe privilegiar es la existencia de la inteligencia, la capacidad de resolver. Entonces, no tengo, por ejemplo, el servidor no tiene ningún problema que de la Cámara de Diputados, que se compone de 500 individuos, 300 o 400 sean mujeres, siempre y cuando a través de la experiencia y del mérito lo hayan alcanzado. Porque no puedes dejar fuera, por ejemplo, a una mujer inteligente, con enorme capacidad, que ha demostrado llevar sus empresas personales a buen cauce, que sabe de leyes, que conoce la instrumentación de la sociedad, nada más porque como ya se alcanzaron las 250 mujeres, pues ya no puede haber 251, porque ahora resulta que los hombres también tienen ese derecho. Y lo mismo ocurre al revés. No puede ser que los hombres estén limitados a 250 espacios cuando vas a dejarme afuera, por ejemplo, a un Vasconcelos, a un Antonio Caso, porque ya no alcanzaron el cupo. No, no, no. Eso no debe de ser. La equidad está en la búsqueda de las mismas oportunidades a través del mérito. Si no se hace así, entonces estamos cayendo en discursos equivocados, estamos parchando. Muchas mujeres dicen que no pueden lograr puestos altos y tiene que ver con otros elementos que más adelante podríamos compartir, pero lo cierto es que si leemos la Carta Magna, en ningún momento se dice que la mujer no tiene los mismos derechos del hombre. Aquí hay aspectos culturales. También es cierto que hay espacios universitarios actuales de universidades públicas en la que sí existe un machismo muy elevado y que debe de ser combatido a través de la educación y de los instrumentos legales. Hay una facultad de arquitectura en el que todavía hay un profesor por ahí que maltrata a las mujeres porque ¿cómo es posible que se metan a este tipo de carreras que es propio de hombres? Eso sí se debe de borrar completamente. Y también hay mujeres que también hay resentimiento por este maltrato que una vez que alcanzan un puesto de poder maltratan al hombre. Por eso les digo, las ideologías se tienen que quitar. Actualmente, y les voy a poner igual un documental, no los quiero cargar mucho porque no se trata de que yo ponga el material educativo que me plazca, porque hay una plataforma en la que vamos a ver lo que significa la extrema, en cualquier aspecto, tanto la extrema derecha como la extrema izquierda. Vamos a ver también que es equivocado que exista una extrema izquierda en las universidades en las que le impiden a la UNAM, por ejemplo, los estudiantes de izquierda, que el sector privado se involucre con la universidad y que la universidad pueda tener una entrada económica adicional para sus desarrollos de carácter científico, como es, por ejemplo, que se pongan algunas casetas donde le pones una moneda y te da tu producto para que te lo comas, pero la extrema izquierda estudiantil no lo permite porque, pues, ¿cómo es posible que el corporativismo y que no sé qué? Y eso es lejos de ayudar, es en detrimento de esa universidad pública que según ellos defienden a capa y espada. Eso está mal, pero como siempre lo he dicho, la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Y eso es algo que no debe de existir. Por eso es que a nuestros jóvenes debemos enseñarles el respeto y la neutralidad. Y nosotros como maestros, como esa figura de autoridad que representamos, debemos, con el ejemplo, demostrar el respeto al pensamiento del otro. Ahora, en lo que refiere a lo laico, efectivamente, hablar del Estado laico nos lleva a un sinfín, pero un abanico impresionante de elementos a discutir y a poner sobre la mesa. Hay que ser claros también. Su servidor, por supuesto, que apoyará siempre el Estado laico, siempre, siempre. Ahí sí es mi ideología, pero se fijan, el Estado laico es moderado, es una serie de libertades, porque también hay que reconocer
que a lo largo de la historia del país también hubo sacerdotes preocupados por la verdadera instrucción. No todos los sacerdotes han querido buscar el retroceso, no, o el estancamiento. También llegó a haber sacerdotes que apoyaron a la ciencia y que también consideraron que ciencia y religión no estaban peleados y que podían ir en la misma sintonía. Sin embargo, no era el grueso, porque los jerarcas, los verdaderos cabezas y líderes religiosos sí han causado problemas para que la educación fluyera. Carolina en algún momento me mandó un mensaje de forma institucional para que yo le recomendara algunos libros acerca de religión y entendiendo correctamente la idea, porque hablar de la religión pura, pues habla de entender lo que es el sacerdote, lo que es un rito, desde cuando empieza el pensamiento mágico religioso, cuando se concibe el Dios. Creo que no va por ahí. Más bien, lo que yo entiendo, Carolina, es que tú lo que buscas es el desarrollo de la religión como ente político en el desenvolvimiento de la sociedad y después de los estados modernos. El Estado moderno es el que realmente tuvo que hacer a un lado la práctica religiosa política, porque efectivamente la Iglesia permeaba completamente a la sociedad, pues llevaba los juicios, también llevaba los bautizos. Por ejemplo, Benito Juárez en algún momento, para poder saber cuánta población había en el país, quiso acercarse a la iglesia para que le dieran acceso a las actas de bautizo y la iglesia se negó. Estos elementos de negación por parte de la iglesia a cooperar con el Estado fue lo que también provocó la ruptura. Cuando Enrique VIII, no sé si ustedes conocen un poco esta historia de Enrique VIII, de que Enrique VIII se separó de la iglesia porque no lo dejaron divorciarse y casarse con Ana Bolena. Miren, sí es bien romántico eso, pero no fue el problema medular. Lo que pasa es que Enrique VIII lo tomó como pretexto, pero Enrique VIII y las dinastías anteriores, que me parece que es Hannover, la familia Hannover, la de la casa de los Hannover, estaban en sintonía con la Iglesia Católica. El problema era que la Iglesia no dejaba que el país, que el reino de Enrique VIII pudiera establecer alianzas políticas con el país que le diera la gana. El papado le decía, no, con este país no, porque es ateo. No puedes tener relaciones comerciales ahorita con España porque lo tenemos castigado. No, con Francia menos. No, con Constantinopla no, porque lo gobierna una mujer. Entonces Enrique VIII, cansado de eso, y además de que las decisiones no nada más del mercado eran tomadas por la iglesia, él tampoco podía tomar decisiones sobre su población porque tenía que a fuerzas consultarlo con los jerarcas religiosos, y decía, estoy cansado de que no pueda fluir la política por culpa de agentes que incluso son exteriores al país, que no saben lo que está pasando en mi país, en mi reino, y tengo que someterme a eso. Voy a decir que me quiero divorciar. Ya sé que me lo van a negar. En cuanto se lo negaron, ¡pum!, la ruptura. Y él dijo, aquí ya no hay más iglesia más que la mía. Yo soy la cabeza de la iglesia. Y al día de hoy son anglicanos. ¿Por qué? Porque el Estado, porque los reinos empezaron a convertirse en un Estado moderno, porque era más complejo, la población crecía, las relaciones internacionales se complejizaban, el intercambio de mercancías era de otra naturaleza, y resulta que estábamos bajo la idea medieval de seguir bajo el principio de Dios, y que Dios no quiere esto, y una serie de elementos que, lejos de ayudar, estancaban y trababan el flujo del Estado. Por eso se viene esta idea del Estado laico forjado por Spinoza, que por eso Spinoza fue un judío que dijo que sí debían de fluir distinto, y cuando lo dijo, lo excomulgaron y lo condenaron al infierno. Maldito cuando amaneces, maldito cuando despiertas, maldito cuando caminas y maldito cuando te duermas. Ojalá que Dios jamás te perdone. Así decía el acta de excomunión de Spinoza. Interesantísimo leer sobre la vida de Spinoza, pero esa es otra cosa. Pero Carolina, a lo que quiero decirte es que te voy a recomendar un libro, y se los recomiendo a todos, porque hemos visto el Estado laico en su generalidad. Pero algo que también ayuda muchísimo a entender
El problema del Estado laico es cuando vemos las particularidades. ¿Y saben lo que fue llevar la primera escuela laica al país y lo que significó? Y que, por ejemplo, a pesar de que Juárez estableció el Estado laico, que es considerada la segunda independencia, pues ustedes saben que la inmensidad territorial y la poca población hacía que el brazo del Estado no pudiera alcanzar otros espacios y que los gobiernos de todo el territorio nacional, digamos los gobernadores, pues hacían lo que querían. Entonces se pone la primera escuela al norte del país, donde el Estado no puede llegar porque está concentrado en Querétaro y después en la Ciudad de México. Llega la primera escuela laica y todas las dificultades que se encontró, porque el director incluso tenía que buscar al gobernador para pues cerrarle el ojito, tratar de caerle bien, porque pues estaban poniendo la primera escuela laica y todas las dificultades sociales que eso significó. Los niños no iban, los papás no querían, el clero estableciendo una serie de mecanismos de terror hacia la sociedad para que no los llevaran a la escuela impía. Y también cuando la ley de Juárez dice que se tienen que hacer a un lado los sacerdotes para llevar al maestro, el verdadero instructor público, porque decían, no es que estemos en contra de la educación religiosa, el problema está que no estamos enseñando conocimiento útil. ¿De qué sirve que el niño, el joven y el adulto tenga un crecimiento espiritual importante si al final no sabe de matemáticas, no sabe no sabe escribir, no sabe leer, no puede integrarse a la nueva dinámica del estado del trabajo, no hay una mano de obra calificada porque no está aprendiendo conocimiento útil? Entonces, en Aguascalientes, por ejemplo, se planta por primera vez la maestra. Y los sacerdotes escandalizados porque cómo una mujer relegaba a todos ellos para enseñar. La primera maestra en llegar. Y para eso está este libro. Búsquenlo. Es un libro que su servidor en algún momento presentó y que trabé muy buena amistad con la coordinadora. Y sobre todo me invitó a trabajar con ella porque pues en la presentación del libro pues yo me emocioné mucho de la importancia del Estado laico y además de que me chuté el libro en 2 días, porque se puede ver todas estas características. Y también podemos ver a un rector laico llegar a una universidad completamente dominada por el clero, cuando por mandato de ley se mandó a este rector para que pudiera integrar las nuevas materias que el universitario debía aprender para su desenvolvimiento social. Y las dificultades que él presentó internamente para que el clero dejara entrar a los nuevos estudiantes y sobre todo el principio de que la mujer se integrara igualmente a la educación. Es un libro interesantísimo, de verdad, lo recomiendo. Este sí desafortunadamente no se encuentra en PDF, hay que comprarlo porque pues es una editorial con cierta fama, pero no tan conocida como para que todo el mundo lo quiera. Es un texto sumamente documentado, son distintos estudios de caso de lo que significó la educación laica, y también te recomiendo otro de mi profesor Brian Conafton, Entre la voz de Dios y el llamado de la patria. También desafortunadamente hay que comprarlo, no se encuentra en PDF, al menos yo no lo he encontrado, pero ustedes tienen la ventaja de que como estudiantes de la UPN en el Fondo de Cultura Económica les hacen un 40% de descuento y ya sale bastante barato. Entre la voz de Dios y el llamado de la patria, el título además es fabuloso. La verdad es que mi profesor Brian, debo de reconocer que tiene una pluma muy, muy fina y como una figura retórica que lo hace como poético.
Y entre la voz de Dios y el llamado de la patria se llama así porque Juárez era católico, casi todos ellos eran católicos y decían, ¿a quién debo seguir? ¿La voz de Dios o el llamado de la patria? Y ellos mismos renunciando a su credo en ese sentido, en el sentido del mundo, no de lo espiritual, porque Juárez, a pesar de que hizo la división del Estado y la iglesia, lo que hizo también fue casar a sus hijas por la iglesia. O sea, él en cuanto a su credo no tenía duda. El problema era este elemento de que fluya el Estado. Pero bueno, es que el Estado laico, al principio, pues ustedes y yo lo entendemos con claridad, pero en el momento en que se buscaba implementar, ni los propios liberales sabían si esto realmente funcionaba, no se conocía del todo. No olvidemos que el modelo de comunicación en aquel entonces era otro, todo era por barco, cartas y libros, y eso si tú los tenías. Entonces el Estado laico tampoco a ellos les quedaba muy claro y funcionará, será lo que necesita el país. Comonfort en algún momento se echó para atrás porque Comonfort era muy religioso y además su mamá le dijo, por tu culpa me voy a condenar. Así. Entonces Comonfort en algún momento frenó la implementación del Estado laico por miedo. Entonces fueron hombres que realmente tuvieron una lucha no nada más por fuera, sino también intestina, donde también su doctrina, su credo estaba siendo afectada y entonces al final dijeron, pues ante la voz de Dios me voy al llamado de la patria. Y entonces fue cuando agarraron la bandera y la hicieron suya y se incorporó este elemento del Estado laico, porque es bien importante. Entonces, este texto de Brian Conafton lo recomiendo mucho. Es un libro que es del 2010, no es tan antiguo, pero además nunca dejará de ser vigente porque hace uso de las fuentes de archivo que ayudan mucho a que estos textos logren perpetuarse, porque se convierten prácticamente en una fuente directa. Y es así como entonces empiezan los roces contra los agiotistas, una serie de mecanismos. O sea, ustedes no saben lo que significó poner el Estado laico. De verdad, ni yo mismo que lo estudio tanto, puedo todavía entender la enorme complejidad de lo que eso significa. Bueno, ahora, para cerrar el video, que debe darles en algún momento algunos instrumentos para que ustedes se puedan hacer de su biblioteca personal, porque ustedes lo saben, hay una bibliografía básica, que es la que trabajamos, pero también hay una bibliografía complementaria que después ustedes más adelante pueden trabajar, como lo es estos textos, pero de entrada me van a descargar Calibre. Ahí ya les puse el logo, y también Google Libros. Y después les voy a mandar un PDF para explicarles cómo ustedes se pueden ir haciendo de su biblioteca personal a través de una página de internet en la que ustedes pueden hacerse de algunos libros. No de todos, pero sí de una buena cantidad. Y hay un texto ahí mismo que se llama El Estado, escrito pues nada más ni nada menos que por el intelectual Oppenheimer. Una mente realmente brillante para que podamos entender lo que significa el Estado y sus articulaciones. Este es un libro que no tienen que leer ahorita, no es parte de las tareas que se van a desarrollar a lo largo de las semanas restantes de estas 9 semanas que estamos trabajando, pero que más adelante, si ustedes quisieran hacer algún trabajo con mayor complejidad en torno a lo que significa el Estado, la familia, los grupos, el Estado laico, lo que es la izquierda, la derecha, etcétera, pues este texto me parece sumamente importante. Sin más, me despido. Muchas gracias.